Buen presente, querido alquimista, espero que te encuentres con la mejor energía. Te doy la bienvenida de nuevo a estas sesiones de canalización de la ley del 1, el material de Ra. Te recuerdo que tienes una lista de reproducción en la que he ido subiendo todo el contenido previo, es decir, la introducción completa al material de Ra, que está distribuida en 4 audios, y la primera sesión de canalización. También tienes un video descriptivo presentando la ley del 1, qué es, el origen, el trasfondo, por qué y para qué he empezado a compartir este material. Y si ya has escuchado todo eso, pues puedes continuar con los audios en orden. Esta sería la sesión número 2. Y nada, estoy muy feliz de que sigas conectado a la ley del 1, al igual que yo. Este material me está nutriendo muchísimo, está despertando muchísimas memorias en mí y deseo de todo corazón que también lo esté haciendo en ti, que te esté aportando en tu propio proceso alquímico. Dicho esto, doy paso a la narración de la sesión número 2. Realizaré mis reflexiones y comentarios si lo siento oportuno. Que la disfrutes mucho. Sesión número 2, 20 de enero de 1981. Ra, soy Ra. Os recibo en el amor y la luz de nuestro infinito Creador. Estoy con este complejo mente, cuerpo, espíritu que se ha ofrecido como canal. Me comunico con vosotros. Es el momento oportuno para formular preguntas en las proyecciones de vuestra distorsión mental de este tiempo-espacio. Así pues, puedo manifestar a este grupo que mi propio complejo de memoria social tiene un método particular para comunicarse con los pocos que pudieran ser capaces de armonizar sus distorsiones con las nuestras, y es el de responder a solicitudes de información. Nos sentimos cómodos con este formato. Pueden comenzar las preguntas. Interrogador. Supongo que hay suficientes personas que podrían entender lo que manifestáis, que estarían suficientemente interesadas en ello para que escribamos un libro con vuestras comunicaciones, y me preguntaba si estaríais de acuerdo. En caso afirmativo, pienso que quizá sería adecuado proporcionar alguna información sobre vuestra historia. Ra, soy Ra. La posibilidad de comunicación, como la llamaríais, del 1 al 1, a través de la distorsión con significado aceptable, es la razón por la que hemos contactado con este grupo. Algunos captarán sin una distorsión significativa lo que comunicamos a través de la conexión con este complejo mente-cuerpo-espíritu. Sin embargo, si deseáis compartir nuestras comunicaciones con otros, nuestra distorsión nos lleva a percibir que ello sería muy útil para la regulación y cristalización de vuestros propios patrones vibratorios en los niveles de experiencia que denomináis vida. Si uno es iluminado, ¿no lo son todos? Por consiguiente, nos inclinamos a hablar para vosotros en cualquier medio que podáis desear de proporcionar un diálogo. Enseñar a aprender es la ley del 1 en una de sus distorsiones más elementales. Interrogador. ¿Podríais decirnos algo sobre vuestro pasado histórico y sobre vuestro contacto con razas antiguas de este planeta? Así tendríamos algo con lo que empezar. Ra, soy Ra. Somos conscientes de que vuestro complejo mente-cuerpo calcula el método adecuado de llevar a cabo la tarea de crear un instrumento de enseñanza-aprendizaje. Somos conscientes de que para vosotros nuestra encarnación, como lo llamáis, es cuestión de interés. Hemos esperado a una segunda pregunta para hacer hincapié en que el tiempo-espacio de algunos miles de vuestros años crea un interés un tanto engañoso. Así pues, al proporcionar esta información, pedimos que no se ponga énfasis sobre nuestras experiencias en vuestro espacio-tiempo local.
La enseñanza y el aprendizaje que constituyen nuestra responsabilidad son antes filosóficos que históricos. Vamos a proceder a contestar a vuestra pregunta. Inocente cuando se evalúa adecuadamente. Pertenecemos a la confederación que hace 11.000 de vuestros años visitó a 2 de vuestras culturas planetarias que en aquel momento estaban en estrecho contacto con la creación del Creador único. Ingenuamente creímos que podríamos enseñar a aprender mediante el contacto directo y que las distorsiones del libre albedrío relativas al criterio o a la personalidad individuales no corrían peligro. No pensamos que serían distorsionadas, pues estas culturas estaban ya estrechamente alineadas con una creencia universal en la presencia de vida o conciencia en todas las cosas. Llegamos y fuimos bien recibidos por los pueblos a los que deseábamos servir. Tratamos de ayudarles con medios técnicos para la sanación de las distorsiones del complejo mente-cuerpo-espíritu mediante el uso del cristal, apropiado para la distorsión y colocado en una serie adecuada de proporciones de material, tiempo, espacio. Así se crearon las pirámides. Descubrimos que la tecnología se reservó en gran parte a aquellos con la efectiva distorsión mente-cuerpo de poder. No era esa la finalidad de la ley del uno. Dejamos a vuestros pueblos. El grupo que debía trabajar en la zona de Sudamérica, como llamáis a esa parte de vuestra esfera, no se rindió tan fácilmente y volvió. Nosotros no lo hicimos, sin embargo, nunca hemos dejado vuestra vibración debido a la responsabilidad que asumimos por los cambios producidos en la conciencia, en primer lugar, y que después hayamos distorsionados en formas no subordinadas a la ley del uno. Intentamos contactar con los gobernantes de la tierra a la que habíamos llegado, la tierra a la que llamáis Egipto, o en algunas zonas la tierra sagrada. En la 18ª dinastía, como se conoce en vuestros registros de distorsiones de espacio-tiempo, pudimos contactar con un faraón, como le llamaríais. Este hombre tenía una limitada experiencia vital en vuestro plano y era como este instrumento denominaría, un errante. Así, este complejo mente-cuerpo-espíritu recibió nuestras distorsiones de comunicación y pudo combinar sus distorsiones con las nuestras. Esta joven entidad había recibido un complejo vibratorio de sonido que vibraba en honor a un dios próspero, que este complejo mente-cuerpo, al que llamábamos instrumento, denominaría Ammon. La entidad decidió que este nombre, en honor de uno entre muchos dioses, no era aceptable para incluirlo en su complejo vibratorio de sonido. Por ello, cambió su nombre a otro que hacía honor al disco solar. Esta distorsión, denominada Aten, era una distorsión cercana a nuestra realidad, tal como entendemos la naturaleza de nuestra propia distorsión del complejo mente-cuerpo-espíritu. Sin embargo, no se corresponde totalmente con la prevista enseñanza-aprendizaje que se transmitió. Esta entidad, Akenatón, llegó al convencimiento de que la vibración del uno era la verdadera vibración espiritual y, por tanto, decretó la ley del uno. Sin embargo, las creencias de esta entidad fueron aceptadas por muy pocos. Sus sacerdotes las observaron únicamente en apariencia, sin la distorsión espiritual hacia la búsqueda. El pueblo continuó con sus antiguas creencias. Cuando esta entidad dejó de existir en esa densidad, las creencias centradas en dioses numerosos recuperaron su lugar y prosiguieron hasta que el conocido como Mahoma facilitó al pueblo una distorsión más inteligible de las relaciones mente,
cuerpo, espíritu. ¿Tenéis interés en información más detallada en este momento? Interrogador. Estamos muy interesados en la totalidad de la historia que tenéis que relatar y en profundizar en la ley del uno. Formularé algunas preguntas a medida que avancemos, que pueden o no guardar relación directa con la comprensión de la ley del uno. Sin embargo, creo que el modo correcto de presentar este material como un vehículo de enseñanza-aprendizaje es investigar diferentes facetas de lo que nos decís. Hablasteis de la curación por el cristal. Otra cosa que quiero mencionar es que cuando el instrumento se fatigue, deseamos interrumpir la comunicación y continuar con las preguntas en otro momento, cuando el instrumento recupere energía. Si el instrumento está en condiciones en este momento, quisiéramos recibir alguna información sobre la curación por el cristal que habéis mencionado. Ra. Soy Ra. El principio de la curación por el cristal se basa en la comprensión de la naturaleza jerárquica de la estructura de la ilusión que constituye el cuerpo físico, como lo llamaríais. Hay cristales que inciden en las energías que entran en el cuerpo espiritual, otros que trabajan sobre las distorsiones del espíritu a la mente y otros que equilibran las distorsiones entre la mente y el cuerpo. Todas estas sanaciones por medio del cristal se cargan a través de canales purificados. Sin la cristalización relativa del sanador que trabaja con el cristal no se cargará adecuadamente. El segundo elemento es la alineación adecuada con los campos de energía del planeta que habitáis y con las distorsiones holísticas o cósmicas o corrientes que llegan al aura planetaria, de forma que un índice adecuado de formaciones y ubicaciones dentro de estas es de ayuda en el proceso de esclarecimiento o equilibrado. Enumerar los diversos cristales que pueden utilizarse sería agotador para este instrumento, aunque podéis preguntarnos en otra sesión si lo deseáis. La delicadeza, digamos, en la selección del cristal es de importancia primordial y en realidad una estructura cristalina como la del diamante o la del rubí puede emplearse por un canal purificado que esté lleno del amor-luz del uno en prácticamente cualquier aplicación. Ciertamente ello lleva su iniciación y nunca ha habido muchos que perseveren hasta el punto de progresar a través de las diversas distorsiones del abandono que la iniciación ocasiona. ¿Podemos daros brevemente más información sobre esta u otra cuestión? Interrogador. Sí, habéis mencionado que las pirámides fueron fruto de esto. ¿Podríais explicar algo más? ¿Fuisteis responsables de la construcción de la pirámide? ¿Cuál era su propósito? Ra. Soy Ra. Las pirámides de mayor tamaño fueron construidas por nuestra capacidad para utilizar las fuerzas del uno. Las piedras están vivas. Es algo que no ha sido tan entendido por las distorsiones mente-cuerpo-espíritu de vuestra cultura. La finalidad de las pirámides era doble. Por un lado, disponer de un lugar de iniciación adecuadamente orientado para aquellos que desearan convertirse en canales purificados o iniciados para la ley del uno. Por otro lado, deseábamos guiar cuidadosamente a los iniciados en desarrollar un proceso de sanación para aquellos a quienes pretendían ayudar y para el planeta mismo. Se diseñó una pirámide tras otra, cargadas por el cristal y el iniciado para equilibrar la energía entrante de la creación única con las numerosas y múltiples distorsiones mente, cuerpo, espíritu del planeta. Con ese afán pudimos continuar el trabajo que los hermanos de la Confederación habían llevado a cabo a través de la construcción de otras estructuras en las que el cristal también estaba presente y completar así un anillo de ellas, como diría
este instrumento distribuidas sobre la superficie de la Tierra. Este instrumento comienza a perder energía. Contestaremos a una pregunta o a un tema más y después os dejaremos por este tiempo-espacio. Interrogador. ¿Podríais indicar si originalmente había una piedra cimera en la cúspide de la pirámide? ¿De qué estaba compuesta y cómo transportasteis los pesados bloques para construir la pirámide? ¿Qué técnica se empleó para ello? Ra. Soy Ra. Invito a que se nos formule esa pregunta en nuestra próxima sesión. ¿Cómo denominaríais la distorsión intercambio de nuestras energías? Si tenéis alguna pregunta sobre el uso adecuado de este complejo mente-cuerpo-espíritu, agradeceríamos que la plantearais ahora. Interrogador. Dad la pregunta por hecha, no tengo ninguna otra. ¿Cuál es el uso adecuado de este instrumento? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer para maximizar su capacidad y su comodidad? Ra. Soy Ra. Nos complace que hayáis formulado esa pregunta, pues no consideramos que tengamos el derecho-deber de compartir nuestras percepciones sobre ningún tema que no sea filosófico, sin que se nos sea preguntado directamente. Sin embargo, este complejo mente-cuerpo-espíritu no está siendo correctamente utilizado y por lo tanto está experimentando distorsiones innecesarias del cuerpo que resultan en su cansancio. Las vibraciones pueden purificarse perfectamente mediante la realización de un sencillo círculo del uno y la vibración verbal al mismo tiempo, del diálogo siguiente. Pregunta: ¿cuál es la ley? Respuesta: la ley es uno. Pregunta: ¿por qué estamos aquí? Respuesta: tratamos de hallar la ley del uno. Pregunta: ¿por qué buscamos a Ra? Respuesta: Ra es un humilde mensajero de la ley del uno. Ambos. Regocijaos y purificad este lugar en la ley del uno. No dejad que penetre en el círculo que hemos recorrido alrededor de este instrumento ninguna forma pensamiento, pues la ley es uno. El instrumento debería estar en trance en ese momento. La situación correcta es que la cabeza apunte 20 grados norte-nordeste. Esa es la dirección desde la que emanan las distorsiones de amor-luz más recientes o de la nueva era, menos distorsionadas, y este instrumento hallará confort en ellas. Este es un instrumento sensible, es decir, que las distorsiones que entran en su complejo mente-cuerpo-espíritu proceden de cualquiera de sus sentidos. Por lo tanto, conviene hacer lo siguiente: colocar cerca de la cabeza de la entidad un cáliz que no haya sido usado antes, con agua. Situado en el centro, el libro que más afinidad presenta con las distorsiones mentales del instrumento más próximas a la ley del uno, que es la Biblia, que sostiene en sus manos con frecuencia. Al otro lado de la Biblia, una pequeña cantidad de incienso en un incensario que no haya sido utilizado antes. Detrás del libro que simboliza al uno, que estará abierto por el Evangelio de San Juan en su capítulo 1, una vela blanca. El instrumento se vería fortalecido si vistiera una prenda blanca. Deberá permanecer cubierto y tumbado con los ojos tapados. Consideramos que, aunque este es un complejo de actividad, circunstancia y podría parecer muy distorsionado respecto a la experiencia dirigida a la enseñanza-aprendizaje, estos detalles sobre la técnica del trance reducirán las distorsiones de la mente de los que se encuentren cerca del instrumento, cuando perciban su mejora de las distorsiones relativas al cansancio. Solo tenemos que añadir que si estas sesiones de enseñanza-aprendizaje se mantienen durante el tiempo-espacio en que vuestro sol no ilumina la sala, es mejor llamar al instrumento antes de encender la luz artificial. Soy Ra, os dejo en la gloria y en la paz del Creador. Regocijaros en el amor luz e id en el poder del Creador.
os dejamos en dicha. Adonai. Hasta aquí esta segunda sesión de canalización de Ra. Me gustaría hacer algunos comentarios aclaratorios. El primero es que hay un punto que se refiere a un alma errante encarnada en Egipto. Y recuerda que lo veíamos en la introducción, las almas errantes corresponden a entidades que están más avanzadas en consciencia, que pertenecen a otros grados vibratorios diferentes al común, vamos a decir, de almas encarnadas en la Tierra. Y estas almas errantes encarnan aquí en la esfera planetaria con el propósito de incrementar la vibración del complejo de la Madre Tierra, de incrementar la conciencia colectiva, de aportar mayor visión, mayor luz, mayor amor a la humanidad, ya sea con sus acciones, ya sea con su conocimiento, con sus inventos, con su creatividad, con sus acciones bondadosas, con cualquier cosa que sirva para activar la luz de la conciencia en los demás seres. Esos son las almas errantes. También quería hacer mención del concepto distorsión, que lo emplea una y otra vez, especialmente en esta sesión, y que si te es más fácil para comprender lo que se está diciendo en profundidad, puedes intercalar la palabra distorsión por percepción. También quería mencionar que hace alusión a los minerales, hace alusión al poder y la inteligencia de lo inerte como son las rocas. Y aquí te invito a la reflexión sobre el trasfondo de la percepción humana sobre la realidad. Todo está dotado de existencia, todo está dotado de espíritu, de energía transformadora y creadora. El hecho de que nosotros no seamos capaces de ver el espíritu en todo, digo nosotros como entidades humanas en general, al humano como que le cuesta reconocer, por ejemplo, que un mineral está dotado de conciencia, o que cualquier cosa inerte o incluso otro ser vivo como son las plantas o incluso los elementos, el aire, el agua, está dotado de inteligencia, está dotado de conciencia. El ser humano en general no percibe el trasfondo espiritual de lo que le rodea. Y precisamente ese hecho, el de no percibir que todo es uno, el de no percibir de que toda la conciencia es una, fractalizada en las diferentes cosas, en los diferentes seres, ya sean inertes o no, pues es lo que le hace que esas cosas no le puedan ayudar o que no tengan un poder para su transformación. Al no reconocer la inteligencia en lo que le rodea, no puede usar esa inteligencia y ese poder para su propio desarrollo. O sea que la limitación es de su percepción. La realidad en sí no le limita, sino que es la propia apreciación. Es nuestra percepción la que precisamente está distorsionada, es la que está limitada, porque todo en la creación está dotado de espíritu. Es la percepción del observador consciente la que dota a las cosas de espíritu, la que dota a las cosas de vida. Entonces, en la medida en la que el observador despierta a la conciencia creadora de lo observado cobra vida. Entonces, aquí Ra nos cuenta que la transmisión de esa percepción al pueblo egipto y a los pueblos contemporáneos del momento fue una de las cosas que permitió que las pirámides pudieran construirse. También nos dice que la mirada de aquellos pueblos estaba bastante elevada en el sentido espiritual, pero que aún así hubo muchas distorsiones en el mensaje y al final, ya fuera por un mal uso de la información que se estaba recibiendo en favor del propio poder o control, o ya fuese porque simplemente la información se perdió en el tiempo-espacio por no tenerse en cuenta, por no valorarse lo suficiente, como menciona
o durante el reinado del faraón Akenatón, pues al final esta información se acabó perdiendo. Y también me gustaría añadir que finalmente pregunta por cómo puede cuidar al instrumento, que es Carla, y Ra la verdad es que da una extensa indicación sobre cómo cuidar mejor al instrumento, y si te das cuenta tiene mucho que ver con la vibración del entorno, con la calibración energética de Carla. Le dice que se apoye, por ejemplo, del incienso, que se apoye de agua, que se apoye de luz, que se apoye de la Biblia, que es un texto sagrado que para Carla tiene mucha importancia y que por lo tanto le eleva la vibración, aparte de todo, ¿no? El conocimiento que eleva al ser que está en la Biblia. Pero bueno, todo esto para decirte que la importancia de todo lo que nos rodea, tanto a nivel físico como a nivel mental, emocional, de intención, etc., contribuye a la energía del ambiente, a la energía de la persona, en este caso a la de Carla. Y bueno, vamos a estar escuchando en el conjunto de las sesiones, como siempre, el interrogador Don Elkins pregunta sobre la mejor manera de acomodar y de cuidar a Carla para que, bueno, pueda ser una canalización limpia, que no distorsione, que no dañe mucho su cuerpo en todos los sentidos, porque el trance es algo muy agotador, que dejaba muy agotada a Carla, y este es el motivo por el cual siempre al final de las sesiones se pregunta a Ra por la movilización y por el cuidado del instrumento, y siempre pues se obtiene una respuesta u otra por parte de la entidad. Dicho esto, querido buscador, querido alquimista, me alegra mucho que sigas acompañándome con la ley del 1. Nos escuchamos en una próxima sesión, la número 3. Hasta entonces, y siempre que la luz de la consciencia alumbre tu camino, y nos vemos al otro lado de la mente. Hasta muy pronto.